Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sexualidad en tu propia voz. Agradecemos que nos sintonice cada jueves, ya sea por las redes sociales o también quienes prefieren hacerlo por las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM o 1060 de AM. Les saluda Edith Rojas en compañía a la distancia todavía de Juan Carlos Hernández Meijorio. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, querida Edith, qué gusto saludarte. Programas en cuarentena todavía, esperemos que se sigan vacunando y esperemos que pronto podamos ir pasando la emergencia de esta pandemia. Y con mucho gusto de estar con mi amigo y maestro biólogo Óscar Chávez Lanz, aquí ahora en Sexualidad en tu propia voz, porque vamos a platicar desde la biología y desde la antropología un poco la historia de la diferenciación sexual que fue dando origen después a los seres humanos, a las seres humanas, y vamos a ir viendo todo esto cómo fue quedando plasmado en el arte prehistórico, en figurillas, en cavernas, que dibujaron cosas que aquí el maestro Óscar Chávez Lanz nos va a ayudar a entender, a interpretar. Así es, Juan, tienes razón, ya lo presentaste, está con nosotros Óscar Chávez Lanz. Voy a leer una breve semblanza para quienes no lo conozcan, pues bueno, empiecen a saber y a descubrir quién es este personaje que también cada jueves nos sintoniza y cuando puede también nos manda mensajes. Así que bueno, Óscar Chávez Lanz, él nos dice en esta semblanza que en la primaria supo que los hombres, por competir, mienten todo el tiempo. En particular sobre hazañas deportivas y sexuales, no solo sus compañeritos en los patios y pasillos, sino en las clases. Así aprendió a dudar y también decidió que de grande él iba a saberlo todo. El camino parecía ser la medicina, la psicología o la filosofía. Luego supo que estudiar la carrera de biología lo llevaría a esa meta. Lo hizo en la UNAM. Ahí dio clases de genética y de evolución por 3 décadas. Sabía que ya lo sabía todo cuando por accidente tomó un curso de sexualidad humana en IMESEX y descubrió su enorme ignorancia respecto al tema. En consecuencia, tomó todos los cursos posibles, empezó a impartir y a coordinar algunos y luego participó en la radio y la tele, ya sea como invitado o a cargo de programas. Por 30 años condujo el taller de sexualidad en el Museo del Chopo, Sex Shop. Con otros sexólogos y sexólogas fundaron el grupo interdisciplinario de sexología GIS-AC y para unir al gremio sexológico promovieron la formación de organizaciones nacionales amplias dedicadas a la defensa de los derechos humanos. También ha participado en el Comité Científico de los primeros 9, de 1996 a 2013, en congresos nacionales de educación sexual y sexología organizados por la FEMES. Buenas noches, Óscar, bienvenido. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Edith. Qué gusto. Y buenas noches a Graciela, que, digamos, ilusoriamente está ahí atrás del vidrio, aunque ahorita no haya vidrio, pero bueno. Sí, pues estamos todavía a la distancia, querido Óscar. Estaba haciendo cuentas, nos conocimos en 1987. Tú y Paco Delfín fueron a Cálamo a darnos un primer taller sobre familia y homosexualidad. Y esto sucedió en 1988. En la casa de Sinaloa. Así es. Y pues nos da mucho gusto hoy tenerte aquí en el programa y que nos ayudes a entender el proceso desde lo biológico hasta lo antropológico, la humanización de esta diferenciación sexual anatómica y que nos ayudes a interpretar lo que tenemos que interpretar porque no había escritura. Recordando a nuestro público, en historiografía
Se diferencia en las culturas, por culturas que no tienen escritura, se les llama que están en su etapa prehistórica. Y culturas que ya tienen escritura, están en una etapa histórica. Y entonces ahora vamos a hablar desde lo biológico antiguo hasta lo que podamos en este programa. ¿Cuál es la visión tradicional y cuál es la visión que trae nuestro maestro? Así que vamos a ir a un corte para volver con el maestro Óscar Chávez Lanz. Le invitamos a que se comunique y nos escriba a través de Facebook, @SexProVozOficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que La selección natural fue propuesta por Darwin como un medio para explicar la evolución biológica? Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. En la década de 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él, propuso que las especies evolucionan, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Según esta idea, en la naturaleza existen ciertos individuos que están dotados de mejores condiciones para sobrevivir en determinado ambiente, lo que se manifiesta en una mayor posibilidad de dejar descendencia. Con el tiempo y a través de las generaciones, estas características se manifiestan en más y más individuos hasta afectar a toda la población. Es decir, según la teoría de Darwin, los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados, y cuando la selección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de la nueva especie. Del artículo Evolución por selección natural, una teoría, en el sitio web www.fcnim.unlp.edu. Bueno, pues estamos aquí platicando con el maestro Óscar Chávez Lanz, que nos va a explicar desde la diferenciación sexual de los seres vivos, ¿no?, hasta la humanización, a lo que vayamos a llegar en esta etapa de las mujeres en la prehistoria. Querido Óscar, bienvenido. ¿Por dónde podríamos empezar este tema? Mira, pues ya me conoces. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Entonces yo quisiera empezar por lo que acabas de comentar sobre la prehistoria, porque efectivamente, la historia empieza cuando hay un registro escrito, y antes dependemos de otras fuentes. O sea, digamos que la historia empieza cuando hay textos, pero antes dependemos solo de la arqueología, de los contextos, dicen, ¿no? Entonces, la raya entre prehistoria e historia está entre los textos y los contextos. Nada más quisiera empezar por hacer bolas el asunto, porque se conocen muchas cuevas en donde hay restos de pinturas en las paredes. Parece ser que no solamente dentro de las cuevas se pintaba, solo que ahí se ha conservado. Parece que Nederdal era especialmente propenso a pintar todo, o sea, a rayar las rocas, ¿Y de qué época estaríamos hablando? Nederdal se extinguió posiblemente hace 40,000 años. O sea, 400 siglos, para que suene más familiar, porque 40,000 años ya uno dice, pero si uno dice 400 siglos, pues ya empieza como un conteo distinto, ¿no? Entonces ya de 400 siglos para acá, ya no hay nederdales. Y sí hay cuevas que son como de ese tiempo, un poquito más, pero lo que te decía es que las
cuevas no son el único lugar donde hay arte parietal, sino que también hay rocas que están en el exterior y pues la erosión ha trabajado, la lluvia, el viento, y entonces se han borrado. Y lo que queda es lo que quedó dentro de las cuevas. Esa es la primera idea que quisiera transmitir, porque las cuevas está, no porque sean lugares misteriosos, catedrales, lugares de encierro, no, se pintaba todo, cuevas y exterior y todo, ¿no? Y posiblemente hasta la gente se pintaba los cuerpos. Pero estos signos que se atribuyen a Nederdal, hay quien dice que no, pero yo sí creo que Nederdal es hasta más inteligente que el otro, tal vez. Las imágenes de los bisontes o de los venados y esto, que son las más conocidas, efectivamente son bonitas, pero además de esos dibujos, hay otros signos. Hay trazos en zigzag, hay cosas redondas. Como espirales, ¿no? Sí, hay muchas, pero lo importante es que son recurrentes. Sí. Y pueden ser 5,000 o 10,000 años y esas figuras que no sabemos qué son, siguen apareciendo. Entonces, posiblemente tengamos que cambiar la definición de historia prehistoria, porque eso, desde mi punto de vista, es un lenguaje. Claro. Son signos que tienen algún sentido, algún significado, aunque no lo conozcamos. O sea, ya después de cuando hay escritura, pues entonces ya hacemos historia. Escritura de cualquier tipo, porque en Mesoamérica hay ideogramas que son, según el maestro López Austin, esos pictogramas tienen una enorme ventaja sobre el lenguaje escrito, porque habitualmente pensamos que es al revés, que son como cosas primitivas, que es información para los antiguos, que son inferiores a nosotros, pero según Alfredo López Austin es al revés, porque un pictograma comunica una idea. Aunque no, claro, aunque no sepas el lenguaje. Claro. Eso es importantísimo. Si tú pintas una casita, hables otomí, hables náhuatl, hables lo que sea, o inglés o francés, esa es una casita. Y entonces no se pone la barrera del lenguaje entre lo que se quiere comunicar y lo que se puede entender. Entonces, esa es una gran ventaja. Entonces, la prehistoria terminó cuando hay esta condición de ya tener un lenguaje que está en un cierto idioma, y al uso de ese lenguaje, grandes personalidades se opusieron. Pitágoras no quiso escribir, Sócrates no escribió nada, porque cuando se escriben las ideas se congelan. Sí, claro, las de fines, les pones un fin. Claro, las de fines. Se hacen cuadradas y entonces ya tienen un solo significado, y por lo menos socráticamente lo importante es pensar, desarrollarlas, y no tanto tenerlas fijas como referencia, porque entonces ya se congeló el desarrollo de la mente. Entonces, nomás lo que quiero es como desarmar esta idea de que el lenguaje, híjole, qué bonito, y ahora sí somos modernos. Pues quién sabe si somos menos modernos, porque la posibilidad de escribir nos hace dogmáticos también. Claro. Como ya está escrito, entonces tiene que ser con punto y coma, como dijo tal, ¿no? Y entonces, por una coma en el Padre Nuestro, la iglesia se divide en dos. Es una cosa brutal, ¿no? Sí, es una cosa, y se asesinan además. Claro, claro. Entonces, y sí, en cambio, la pictografía o el ideograma nos deja pensar inmediatamente, pero con la creatividad de cada quien se inventa su casita mental, ¿no? Y además, como lo dijo Oscar, son 400 siglos, ¿verdad, Oscar? Sí, desde 400 siglos para acá ya no hay nederdales. Entonces, bueno, sí hay nederdales, porque tenemos genes nederdales todos, pero ya como grupo separado de los cromañones, de Homo, ahora dicen Homo sapiens sapiens, sí desaparecen los nederdales. No por causa de Cromañón, ¿eh? Eso es también muy importante, porque es una visión gringa o imperialista. Es que llegaron unos y mataron a los otros, y los otros llegaron y mataron a los otros. Eso no es cierto. Nederdal se extingue porque cambian las condiciones ecológicas también. Se sale de una glaciación, está adaptado al frío, y entonces cambia el clima, y al cambiar el clima la ventaja es para el otro, para el que está más tropical, digamos, ¿no? Pero no es que llegaran y los mataran. Ajá. Hay múltiples evidencias de que hubo relaciones sexuales, porque hay muchísimos híbridos, y además en todas las poblaciones del mundo actual hay genes nederdales. Entonces sí, hace 400 siglos ya se acabó la primera especie humana, digamos, el Homo neanderthalensis.
Y claro, hablando de este lenguaje que ahora nosotros utilizamos y de todas las pictogramas que se tiene evidencia, pues por supuesto no somos tan adelantados porque hasta ahorita no podemos descifrar lo que realmente ellos nos querían comunicar, como tú lo dices. Además, son unos pictogramas que se han estado replicando, ¿verdad? Esto es en diversas culturas, Oscar. Sí, ahí en el caso de lo que mencionaba bueno, en las cuevas es donde quedan estas imágenes, en realidad no son pictogramas, porque no tienen una representación clara, pero la raya en zigzag, luego cruzada y con una bolita, aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, pero 10,000 años, 100 siglos, o sea, claramente significa algo, porque si no, ¿por qué se repite? Claro. O sea, Claro. pero no sabemos qué Y es. además, claramente sabían que quien lo veía sabía qué quería decir. Yo supongo que sí. También el lenguaje puede excluir. Sí. Entonces, ahí sí ya nos metemos en un brete de que si es para comunicar o es para que nomás unos entiendan. Nomás los que son mis cuates entienden y los otros no entienden. Entonces, eso es posible, ¿no? Ahora, platícanos un poco todo esto que tú manejas muy bien de la diferenciación sexual de los seres vivos. ¿Cómo fue sucediendo que nos fuimos convirtiendo en machos y hembras, supongo, antes que en hombres y en mujeres? Ok, entonces me regreso un pasito nada más porque la audiencia está esperando un programa de historia y este güey que es biólogo, ¿qué tiene que venirnos a decir? Entonces, nomás relato brevemente. Hay unos artículos recientes sobre que si las mujeres fueron las que pintaron ciertas cuevas porque el tamaño de las manos, la estatura del quien pintó, etcétera, coincide con la anatomía femenina. En Perú se encontró un entierro de 120 y tantos cadáveres y de las que se puede determinar el sexo son 27. No me acuerdo exactamente, pero son 27 cadáveres, 27 restos ahí. De esos 27, 11 parecen ser mujeres y los demás hombres. Bueno, y además están asociados a herramientas de cacería. Entonces, lo que dice, y es muy razonable, y así se hace en arqueología, porque no hay de otra, es suponer que si la enterraron con implementos de cacería, entonces a lo mejor es que era cazadora. Y eso pues salió ahí en redes sociales. Realmente no fue, yo creo que no resonó tanto, pero sí sonó. La interpretación entonces es, había mujeres cazadoras, entonces los estereotipos de género no existían. Pues quién sabe. Esa es el primer comentario que yo quisiera hacer, porque en ese mismo yacimiento hay 2 cadáveres de bebés cuyo sexo no se ha establecido y también tienen herramientas de cacería asociadas al entierro. Entonces, me parece un poco difícil pensar que un bebé sea cazador. Entonces, ¿cuál es la significación de que en el mismo entierro haya el resto humano y además las herramientas de caza? Pues al bote pronto era cazador el que se murió, pero no sabemos. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor es la tradición de una familia, a lo mejor significa su apellido, a lo mejor se murió en un evento de cacería el bebé y entonces por eso le pusieron ahí, no sé, de consuelo. Las interpretaciones en arqueología son a veces muy razonables y lógicas, pero falsas. Entonces, no sabemos bien qué significa que un entierro tenga ciertas herramientas. Eso no sabemos bien. Pero lo que me preocupa es la redacción de los artículos, porque los artículos lo que dicen es que no había estereotipos de género y no había sometimiento de género. Y eso parece como un triunfo de la equidad. Ese punto es el que yo dudo más. O sea, el hecho de que las mujeres hicieran en algún campo lo mismo que los hombres, no significa que no hay sometimiento, porque pueden hacer lo mismo en esa área y de todas maneras ser maltratadas, humilladas, etcétera. Cualquier sector de la población, aunque no sean mujeres, niños, ancianos, lo que sea. Y al revés, el hecho de que haya diferentes actividades en un grupo no necesariamente es un estereotipo de género, de sometimiento, violencia, etcétera. Entonces, eso quisiera ya como para cerrar el asunto de los humanos y ya nos vamos después del corte a 4,000 millones de años.
Sí, pues no sabemos qué pasó en esas tumbas, por qué esos bebés tienen esos elementos de cacería, esos instrumentos, y por qué las mujeres, que tampoco significa que esas mujeres u hombres ahí enterrados se dedicaran a aquello. Es que sin la escritura está abierto a una gama de interpretaciones tan grande que hay toda una ciencia que las estudia, como es la hermenéutica. Entonces, estamos aquí platicando con el maestro Óscar Chávez Lanz sobre el origen de la vida y la diferenciación sexual, desde lo biológico hasta en lo histórico, como fue manifestándose. Sí. Vamos a ir a un corte y volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Usted acaba de escuchar cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Ahora vamos a dar lectura a los mensajes que nos enviaron en la emisión pasada, programa que dedicamos a las mujeres del movimiento del 68 y en el cual estuvimos conversando con la doctora Laila Sánchez Curi. Y en esta ocasión, Lili Arroyo, Herbert Dan y Araceli Venegas nos envían saludos y nos dicen que excelente e interesante el programa de hoy. También nuestra invitada Laila Sánchez Curi nos dice: muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer conversar para la audiencia de Radio Educación. Muy bien, pues estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, platicando con el maestro Óscar Chávez Lanz, y nos vamos a ir a 4,000 millones de años atrás. Así es. ¿Cuándo se inició la vida o la Tierra? Un poquito después de que se iniciara la Tierra. Bueno, antes quiero decir que yo también oí el programa y que también me fascina escuchar a Laila Sánchez Curi. Maravillosa. Entonces, es de veras una maravilla y qué bueno que colabore tantas veces. Mira, para entender tiempos tan grandes, una forma de aproximarlo, para hacerlo más accesible a estos tiempos tan grandes, es una idea que tuvo Carl Sagan, que la publicó en un librito, Los Dragones del Edén. Entonces él dice, bueno, ¿qué tal si en vez de pensar en el chorro, 1000, no sé, bolas de años de aquí al Big Bang, traducimos todo ese tiempo a un año? Como si el Big Bang, como si el origen del universo, nuestro universo, a lo mejor hay otros paralelos en otros lados, pero nuestro universo que vemos, las galaxias que vemos, se originaron hace 15,000 millones de años. Entonces, convirtamos esos 15,000 millones de años en un año. Y de ese modo es como más comprensible el asunto. Por ejemplo, en enero de ese año en el que estamos convirtiendo la medida, ya se formó nuestra galaxia. Hace 15,000 millones de años en enero. Menos un cachito, como al principio 14,000, algo así, ¿no? Ajá. La galaxia y todo el universo evoluciona y más o menos por septiembre de ese año cósmico se forma el sistema solar, apenas. O sea, estamos en el último cacho, pero radicalmente el último cacho. A finales de septiembre empieza a haber cosas vivas en el planeta. Y cosas vivas significa que a lo mejor en concavidades en las burbujas de la roca o en cavidades en las cuevas, en lugares seguramente donde no da el sol, posiblemente en el fondo del mar, pero empieza a haber ácidos nucleicos que se autorreplican. Lo más posible es que esos primeros ácidos nucleicos sean ARN, que ahora se ha familiarizado tanto la gente con hablar del ARN porque las vacunas son de ARN, ¿no? Sí, las vacunas contra el COVID. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de por ahí de 3,700, 3,800 millones de años. ¡Qué bárbaro! Ni posibilidad de visualizarlo, imaginarlo. No. Pero si te imaginas que es al principio de octubre, entonces ya es mucho más accesible, ¿no? Entonces, empezamos octubre cuando ya hay moléculas que se autorreplican, pero hay radiaciones cósmicas, no hay capa de ozono, por supuesto, porque no hay oxígeno. Entonces, asolearse tantito significa que se rompen las moléculas, se rompen esas cadenas. Entonces, seguramente tuvo que ser a oscuras y se inventó
Podríamos entrar en más detalle, no en tanto, pero sí podemos entrar en más detalle, pero no hay tiempo. Una molécula que tiene, que es como la referencia, como el respaldo del ARN, que es el origen de la vida. Y ese es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Es doble la cadena, está cubierta por un azúcar que es más densa, y entonces se protege de las radiaciones y no muta tanto. Entonces la información genética está allí, y el ARN, cuando se daña, se compara con esta molécula de respaldo y entonces se corrige, y así es como fue, digamos, el primer gran invento en la evolución. ¡Qué maravilla! Me estás hablando de algo milagroso que no es capaz de ser visto a simple vista, y que se repare el RNA a partir del DNA, y que esta mezcla sea el origen de la vida, me parece, y que eso suceda, pues, por cuántos miles de años. Sí, y de algún modo bueno, son 3.500 millones de años, pero de algún modo es también el origen no de la sexualidad, pero sí del sexo, porque esta molécula se convierte en una molécula muy interesante, el ADN. Si un bicho tiene cierto ADN, es que ha servido para enfrentar a condiciones ambientales. Sirve para digerir algo, sirve para erosionar la roca donde estoy, sirve para algo. Los genes están allí, y lo que empieza es el poder de esta molécula del ADN, lo convierte en una molécula muy deseable. Entonces, si un bicho primitivo se come a otro, digiere todas las otras estructuras, pero el ADN no lo digiere. Y eso sigue ocurriendo hoy. Los ácidos nucleicos no los rompen cuando se come un bicho a otro. Y estoy hablando de bichos unicelulares, porque es un tesoro lo que está ahí. La información que está ahí, los programas que permiten sobrevivir, están allí inscritos en el ADN. Entonces se empiezan a hacer más complejas las células, hay membranas. No sé si decir células sea preciso, pero entre comillas células. Ya vamos hace 3.000 millones de años, y empieza a haber ya células distinguibles, o estas unidades coacervados distinguibles, que tienen en su interior material genético, y además diferencian el interior del exterior. O sea, hay la parte interna donde ocurren ciertas cosas, hay cierta acidez, hay ciertas sustancias, y la parte externa en donde hay otras. Pues llamémosle o no célula, pero así más o menos ya es la célula, ¿no? Con un ambiente interno y un ambiente externo. Sí, y 2.500 años ya hay distinguibles algas que no solamente utilizan el entorno, sino utilizan la luz del sol para construir moléculas grandes y almacenar energía, básicamente. Las cadenas de carbohidratos lo que hacen es almacenar la energía, es como un imán que se fuera juntando con la luz del sol, y después, cuando necesito la energía, pues rompo la cadena y sale calor o sale energía para mover algo. La fotosíntesis sigue aumentando poco a poco, y algo que es muy importante de entender es que el oxígeno es algo que es terriblemente malo. Todo se oxida, todo se rompe. O sea, si uno deja un clavo, un fierro a la intemperie, se deshace. El oxígeno es una cosa muy activa. Corroe. Y corroe todo. Entonces hay que sacarlo de las células. Y ese es el origen de la fotosíntesis. Uso esa energía del sol para sacar del interior de la célula el oxígeno, porque el oxígeno es tóxico, mata todo, destruye todo en lo que entra en contacto con él. Y en esa acumulación de oxígeno, que es un desperdicio, empieza a cambiar la atmósfera. O sea, como que excreta oxígeno y va echando burbujas de oxígeno al ambiente, ¿no? Sí, para sacarlo del interior, porque es muy activo y rompe todo. Entonces el ambiente se va llenando de oxígeno. Se va llenando de oxígeno. En el camino ya hay células que tienen núcleo, ya podemos distinguir posiblemente toda esta historia de que la simbiosis entre diferentes tipos de líneas evolutivas es lo que empezó a construir las células grandes de Lynn-Margulis, la idea de Lynn-Margulis, y más o menos al principio de diciembre, en este año cósmico, ya tenemos una atmósfera de oxígeno, que es algo muy extraño. En otros planetas no se ha encontrado atmósferas de oxígeno. Sí, eso es muy raro, ¿no? Lo que es decente es que la atmósfera sea de metano, que las atmósferas sean de otro modo, pero no de oxígeno. El oxígeno es muy
Bueno, es causa inestabilidad. Y finalmente lo que hay es una capa de ozono hasta arriba de la atmósfera que filtra las radiaciones. ¿El ozono es oxígeno? El ozono es oxígeno en una forma diferente de molécula. El oxígeno del tanque de oxígeno para el que necesita es O2. Las moléculas son de 2 átomos de oxígeno. El ozono no. El ozono son iones de oxígeno de otro modo, absorben radiación ultravioleta y entonces una consecuencia de eso, si alguien cree en Diosito, pues entonces Diosito diseñó el ozono para proteger la Tierra, pero si alguien no cree en Diosito, de todas maneras el ozono sirve igual, con creencia o sin creencia, porque lo que hace es impedir que llegue la radiación hasta la Tierra y entonces ya se puede colonizar la Tierra, digamos, ya se puede salir de cavernas y del fondo del mar y entonces ya se puede andar por ahí porque el ozono impide que la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, nos mate. Y estamos hablando de hace 1,000 millones de años más o menos. Diciembre. En esa escala. Y la reproducción, que ya es empezar con el tema realmente de la diferencia sexual, la reproducción es asexual, básicamente. Cada bolsita tiene información genética, la información genética se divide, luego se divide la bolsita y cada quien se lleva su paquete de información genética, pero es muy codiciado el ADN. Entonces empieza otro tipo de arreglo, digamos, entre estas células en donde 2 células se juntan, intercambian o revuelven su material hereditario y después se separan. Esto nos lo vas a platicar regresando del corte, porque estamos diciendo que empezó la diferenciación sexual, ¿no? Todavía diferenciación sexual no, pero reproducción sexual sí. Y ahorita reproducción sexual. Gracias por aclararme el término. Le invitamos a que nos escriba a través de Facebook @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 5512 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. La reproducción sexual comenzó hace al menos 1,200 millones de años, mucho antes de que apareciera la primera forma de vida multicelular en la Tierra. Antes de que el sexo evolucionara, toda la reproducción era sexual, o sea, por división celular, a través de un organismo que se divide literalmente por la mitad para formar 2. Es decir, cuando los primeros organismos unicelulares se reproducían, simplemente duplicaban su ADN y se dividían en 2 células idénticas. De este modo, una especie asexual no tenía que perder tiempo y energía buscando una pareja o tratando de impresionarla, pues solo crecía y se dividía en 2. Este fue un modo eficiente de aumentar en número, pero como los nuevos organismos eran clones de los antiguos, no ayudó a incrementar la variedad. Los genes podían mutar espontáneamente a lo largo del tiempo, pero no existía un mecanismo rápido y efectivo para generar combinaciones diversas de genes útiles. Sin embargo, la reproducción sexual halló un atajo para superar este obstáculo a través de una forma de canibalismo genético, es decir, una célula se comía a otra, pero en vez de digerirla por completo, incorporó el ADN de la presa a la propia célula. De hecho, existe una teoría de que el sexo pudo haberse iniciado como una especie de infección, pues los virus trabajaban inyectando su ADN y esto puede haber funcionado como una forma primitiva de compartir esperma. Del texto ¿Cómo evolucionó la reproducción sexual?, en el sitio web www.bbc.com. Le
Te recordamos que estamos en entrevista con Óscar Chávez Lanz, biólogo y sexólogo también. Y antes de irnos al corte, él nos estaba platicando sobre cómo inicia la reproducción sexual. Y bueno, pues platícanos entre todo esto que nos has dicho, Óscar, de cómo inicia la vida y lo que pues nos interesa, sobre todo a los escuchas de Sexualidad en tu propia voz, cómo se empieza a hablar de esta reproducción. ¿En qué momento? Ok, me regreso a un escalón. La primera forma de reproducción es bipartición. Y ahí no hay cambio en el material hereditario. Se reproduce el material hereditario primero y luego se divide la célula en dos y cada quien se lleva su cacho. La reproducción sexual a lo que se refiere es a que hay otro mecanismo en donde primero se fusionan dos células no porque sea un dictado binarista patriarcal hace 1,000 millones de años, no, simplemente porque juntarse de 3 ya sobra. O sea, si yo tengo un defecto en mi material hereditario, lo más posible es que la persona de al lado no lo tenga. Entonces, con juntar su material y el mío, casi se parchan todos. Sí hay unas pocas especies que su reproducción implica más de 2 gametos, hasta 8 o 16 gametos. Los Pilobolus es un hongo bellísimo, si quieren googleen Pilobolus, es muy bonito. Ahí los gametos son de 8, o sea, ahí no hay 2 sexos, cada reproducción es de 8 células, no es de 2, pero lo más común es que sea de 2. Bueno, imaginemos el panorama en este momento. Igual hay inviernos que son más fríos que otros, hay temporadas más secas, hay derrames de lava que hacen que se acidifique el lugar en donde estoy. Hay peligros, no solo biológicos, sino físicos. Entonces, se mueren estas células. ¿Cuáles sobreviven? Pues podemos con cierta certeza pensar que las que sobreviven son las más grandes. Y así pasamos decenas de millones de años. En un proceso que es ya selección natural, ya hay reproducción sexual, pero las células que son grandotas son las que se reproducen por bipartición y ocasionalmente se juntan 2, intercambian información genética, se dividen, o sea, ya hay reproducción sexual, pero son células grandotas. Cuando ya empieza la diferenciación sexual, es cuando en una de estas células grandes, en vez de que ocurra el proceso normal, digamos, el proceso habitual de crezco, cuando tengo cierto volumen se reproducen mis ácidos nucleicos y me parto en 2 y luego sigo creciendo y cuando alcanzo cierto volumen me vuelvo a partir, etcétera. Si una de estas células tiene un error en su material genético y en vez de esperar a que sea tan grandota, reproduce su material y el material se reproduce muchísimo y se parte en células chiquititas, sería un suicidio en términos así predictivos, ¿no? O sea, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿es una estupidez? Pues no es una estupidez porque las otras células son grandotas. Entonces, si hago células chiquititas, la información, que es un error primero y es una tragedia primero, pero esa información fácilmente llega a otra célula grande y de algún modo la parasita, porque no pone nada de citoplasma, no pone nada de material alimenticio, no pone ni siquiera ARNs de transferencia, nada. O sea, hay solo información genética, me fusiono con la otra célula y le paso esa información genética. Entonces ya se heredó el error de hacer células chicas en vez de hacer células grandes. Esto inicia la diferenciación sexual, porque ahora ya hay células de 2 tamaños, las células grandes, digamos óvulos, ¿no? En un principio no eran óvulos porque todas eran iguales, pero estas células grandes son parasitadas por las células chiquitas y entonces pasamos de una condición que llamamos de reproducción sexual por isogametos, donde los gametos son del mismo tamaño, eso significa iso, como isoclinas o como isogametos, pasamos a una condición de anisogamia, donde hay gametos grandes, o sea, células reproductivas grandotas con material alimenticio, etcétera, que son parasitadas por células chiquitas que después pues van desarrollando mecanismos para moverse y ahí están nuestros espermatozoides. Entonces, desde un principio, la diferenciación sexual implica unas funciones distintas. Y eso
lo tengo que aclarar desde ahorita, porque si no hay un enorme peligro. Ya ven que la difamación está muy a la Muy mano al día. en algunos medios, en algunos gremios, ¿verdad? Lo que estoy diciendo de ninguna manera justifica la explotación de un sexo por el otro. No tiene nada que ver con eso. Pero sí hay que reconocer que en el origen de la diferenciación sexual, lo que ocurre es que hay células que aportan todo y su material hereditario, y otras células que aportan nada más que el material hereditario. Y eso es una forma de parasitismo. Para sobrevivir, los organismos que tienen esta producción de células chicas, lo único que tienen que hacer es encontrar a alguien que tenga células grandes y ya. Y ese es el patrón. No se hace el suficiente énfasis, pero ese es el patrón general en la biología. No hay una sola especie de puros machos. En teoría sí se podría, ¿eh? Y tal vez la ingeniería genética vaya para allá y 2 hombres sí puedan tener un hijo, porque de repente, y si hay evidencias de eso, a lo mejor en otro programa se menciona, pero hay unas molas hidatidiformes que lo que parece ser es que son 2 espermatozoides que se juntaron, y eso es lo que produce ese tumor. O sea, es como si fuera un embrión, pero de 2 espermatozoides, en vez de espermatozoide y óvulo. Ajá. Y también por ingeniería genética se podría hacer que 2 óvulos se fusionen sin espermatozoide, y 2 chavas podrían tener un hijo sin necesidad de usar espermatozoide. Entonces, esta diferencia se va asociando a otras diferencias. No hay ninguna especie en donde haya solo machos, y hay decenas de miles de especies que son solo hembras. A ver, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se reproducen? Algunas se reproducen por partenogénesis, algunas se reproducen usando parte del ADN de los espermatozoides de los machos, pero tiran la mayoría del hay 3 o 4 especies de lagartijas en Baja California y en Tepic, alguna ahí enfrente, cruzando el Golfo de Cortés, que no sé si todavía se llama de Cortés, pero la posibilidad de reproducirse no depende de que haya óvulos y espermatozoides en algunas especies. Hay reproducción asexual. Se puede, por partenogénesis, producir óvulos diploides y a partir de esos hacer lagartijitas nuevas que son solo hijas de su mamá. Pero a lo que voy es como a estas asimetrías, como mostrar estas asimetrías. Sí hay decenas de miles de ejemplos en donde los machos, si existen, parasitan a las hembras, pero por completo. Por ejemplo, un ejemplo familiar para bajar el asunto de las nubes. Quien tenga macetas en su casa, alguna vez ha tenido ácaros de estos bichitos verdes que, como están adentro de la casa, pues no hay las hormigas que controlen su población y entonces se vuelven una plaga en las macetas. Bueno, todos son hembras. La especie tiene dificultades para que la describan formalmente, porque y eso sí es sexismo, machismo, patriarcal. Las descripciones taxonómicas en biología son a partir de los machos. O sea, se describe al león y las hembras son de tal modo. O sea, es la descripción de un sexo y el otro es como una postemilla ahí. Bueno, hay muchísimas especies en donde no puede haber esa formalidad porque no hay machos. Y estos acaritos en un principio eran descritos como especies de puras hembras. Pero algún ocioso las apachurra en un papel, corre las proteínas, se da cuenta de que la diversidad es mucho mayor de la que se podría esperar si fueran puras hembras, y entonces se empieza a investigar porque parece que sí hay algún modo de que entre otro ADN. Ya con la microscopía electrónica se pueden hacer fotos de las hembras y resulta que los machos son chiquitititos, más chiquitos que los ácaros, salen antes de los huevos, son más chicos que las hembras también al nacer, rompen el huevo, se salen de su huevo y se van a meter a otra hembra o al otro huevo de su misma mamá, se meten al ovipositor de las hembras, y entonces las hembras desde antes de nacer ya tienen al macho parásito ahí que va a estar fertilizando los huevos al nacer.
Eso es como un extremo, pero hay cientos de ejemplos en donde los machos no hacen nada de interacción con el ecosistema y toda la interacción con el ecosistema la realizan las hembras. Entonces, esa asimetría en las funciones es muy importante y no podemos pensar que hay un sometimiento del estereotipo de género, pensar en el no, simplemente son cosas que ocurren y yo sí defiendo, sé que va a ser polémico, pero sí la existencia de los machos es una especie de parasitismo en contra de las hembras, donde las hembras son víctimas. El término parasitismo no es preciso porque se refiere a dos especies, entonces entrecomillando el término, pero sí hay una explotación de las hembras desde el principio. En general, si hubiera patrones que nos den cierta luz, en general las hembras son más grandes que los machos, no solo en estos casos de parasitismo, sino en las especies vivas de plantas y de animales. Si uno ve una planta grande y otra chica que es de la misma especie, seguramente la grande es hembra y la chica es macho. Diferencia en los gametos también se presenta en los cuerpos enteros. En ninguna especie hay hembras defectuosas y en miles y miles de especies hay machos defectuosos que interactúan. Si uno ve una cópula entre dos serpientes o entre dos anfibios y uno de los dos es más grande, el más grande es hembra. Las hembras son, en la medida de su interacción con el ecosistema, perfectas. No hay modo de que una hembra sea defectuosa. Y un macho sí puede ser defectuoso, simplemente pone su espermatozoide en el lugar adecuado. Oye, Oscar, pues nos dejas muy sorprendidos con esta información que nos brindas desde tu estudio de la biología y creo que también rompe estigmas y desmitifica lo que nosotros entendemos muy a grosso modo por biología, que siempre nos enseñan en la escuela que la reproducción se da por el macho, ¿no? Sí. O sea, desde ahí. Los machos son grandes. Eso podríamos explicarlo y es algo que sugería Juan antes del programa, que entráramos al tema de los consorcios sexuales. Es muy raro que los machos sean más grandes que las hembras, pero eso coincide con cierto tipo de consorcio sexual donde los machos compiten entre ellos. Ahí sí hay machos más grandes que hembras, pero eso no es la generalidad. Eso es una rareza que hay en algunas especies. Menos del 3% de las especies donde hay diferencia en tamaño son de machos grandes. En el 97% de las especies donde hay diferencia en tamaño, las hembras son grandes y los machos son chicos. Y en la mayoría de las especies, los tamaños son iguales. Qué interesante, porque la visión que tenemos en general es que los machos son los más grandes y las hembras chiquitas, porque pues está todo el estereotipo patriarcal de que ellas necesitan protección del grandote. Pues te agradecemos mucho por este programa, querido Oscar, porque realmente a mí me encanta escucharte, me aclaras nuevamente en una época distinta que te escucho lo que nos acabas de explicar y de platicar, porque pues desde allí, y sí, vas a volver, porque necesitamos hacer uno sobre consorcios sexuales para darle continuidad a este. Muchísimas gracias. Y recordarles también a nuestras audiencias que toda esta información que Oscar nos acaba de brindar, pues sí, lógico, es por su formación de biología y también porque él se preparó en sexología y es por eso que nos explica de una manera tan minuciosa qué es lo que implica y también para entender cómo se da en los seres vivos esta parte de la reproducción sexual y también de las diferencias sexuales. Entonces vamos a darle continuidad a este tema. Esperemos que la próxima semana le continuemos y si no ponemos fecha con Oscar. Gracias, Edith. Gracias, Juan Carlos. Y a Graciela un abrazo también por allá. Gracias. Cuídeseme mucho. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.
agradecemos su sintonía. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista, William Sandoval, Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.